Bueno, ya me había asustado, dije, híjole, me quedan 15 minutos. Pero todos atrasamos el reloj menos de acá, ¿verdad? Pero me van a tener que aguantar 1 hora y 1/4. Nada, sí, muy bien, damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir su palabra y bueno, como familia ahí ya compartimos hace ratito, estamos contentos porque nos acompaña Paola, la hermana de mi esposa, la esposa de alguno que sea valiente, ¿verdad? Y fiel al Señor. Y bueno, damos gracias a Dios por su visita, la estábamos esperando ya hace rato y es una bendición que ella pueda estar con nosotros. Vamos a ver esta mañana el capítulo 9 de Segunda de Reyes, y ahí tal vez mientras ustedes empiezan a abrir su Biblia, tanto el capítulo 9 como el capítulo 10, yo considero y a lo que he estudiado durante este tiempo, estos dos capítulos son los más crueles y sangrientos que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces he escuchado personas que dicen, bueno, ¿por qué, si Dios es un Dios bueno, un Dios de amor, por qué permitió tantas situaciones difíciles o tanta crueldad como en este capítulo 9 y capítulo 10 de Segunda de Reyes? Y quiero decirte que tenemos que entender que en el contexto que estamos estudiando ahora, sabemos que Dios le dio muchas oportunidades al pueblo de Israel. Y específicamente hablando del reino del norte. ¿Se acuerdan que en ese momento el reino se había dividido? Estaba el reino de Judá en el sur, el reino de Israel en el norte. Y dentro del reino de Israel había un hombre llamado Acab, o Acán, que era malísimo, ¿verdad? Dice, más malo que la carne de puerco, muchísimo más. Y ese hombre levantó altares para adoración a otro Dios que no era el Dios de Israel, y Dios le dio oportunidad a través de la vida de Elías, a través de la vida de Eliseo, y ese hombre no quiso doblegar su corazón hacia Dios. Esa es la razón por la cual Dios, ¿verdad?, en defensa de su nombre, ¿sí?, porque Dios no cambia, su nombre no cambia, actúa o tiene que llegar a situaciones de actuar para cortar de raíz toda situación que pueda estar ahí complicando o dañando, digamos, la persona de Dios, el propósito de Dios en su pueblo, y aún puede estar manchando la santidad de Dios, ¿sí? Dios desea que como hijos suyos podamos vivir una vida en abundancia, una vida santa delante de Él. Y es importante que podamos entender que para eso es necesario sacar de raíz aquellas cosas que pueden desviar nuestro corazón, desviar nuestra vida de lo que le va a dar la gloria a Dios. Entonces, en este contexto vamos a analizar el capítulo 9 de Segunda de Reyes. Yo puse ahí tal vez como título a este capítulo: Dios no puede ser burlado. Vamos a avanzar y vamos a mirar ahí en este capítulo algunas historias interesantes, y tal vez vamos a ver ahí, no van a alcanzar a ver, pero quiero mencionarles algunas en la zona en la que se desarrolla esa historia, porque creo que es importante que también podamos ir teniendo en cuenta, ¿verdad? Porque cuando nos digan, no, es que cuando tengan el privilegio de ir un día a Israel, ustedes puedan decir, sí, aquí en este lugar, sí, yo me acuerdo, está en el capítulo 9 de Segunda de Reyes, ¿verdad? Y ahí vino, o estuvo desde el capítulo 8, ahí se concentraron y después se fueron a otra ciudad. Bueno, esta historia se va a desarrollar a partir de que el rey Joram del norte va a la ciudad de Ramot de Galaad porque va a pelear con los sirios, ¿sí? Ahí están en la parte azul clarita o gris, no sé si se alcanzan a ver, está Siria, qué bueno, gracias, medio.
acá está Ramón de Galaad, y este es el reino de Siria, y van a pelear contra ellos. Entonces aquí viene y la lucha se pone intensa, leímos en el capítulo anterior, ¿verdad? No sé si el hermano Miguel seguramente habló acerca de esto, y habló acerca de que Joram fue herido, y entonces Joram de aquí tiene que huir a la ciudad de Jezreel, ¿sí? Huye a esta ciudad para poder ser curado, ¿sí? Para estar ahí también, pues de alguna manera más tranquila, y desde Jerusalén acude con él. No sabemos bien si acudió a la batalla o directamente fue a visitarlo. Ocosías, rey de Judá, porque había otro Ocosías, ¿verdad? Pero este era el rey de Judá, fue hacia Jezreel para encontrarse ahí con Joram. Y después, en esta parte es donde se desarrolla la historia, ¿verdad? En esta sección es donde se desarrolla la historia de este capítulo. ¿Okay? ¿Se acuerdan que Samaria era la ciudad donde se había establecido como la capital del reino del norte? ¿Sí? Jerusalén era la ciudad capital del reino del sur. Entonces vamos a... ¿El de abajo o el de arriba? No, el de abajo. Ok, vamos ahí. Vamos entonces a ver en este capítulo 4 aspectos importantes. En primer lugar vamos a encontrar la misión de Jehú. ¿Cuál era la misión de este hombre Jehú? Jehú había sido uno de los capitanes del ejército de acá, y ahora era capitán del ejército de Joram, ¿sí? Este hombre tenía un llamado de parte de Dios. Ahora vamos a explicar de qué se trata. Pero también vamos a encontrar ahí la muerte de 3 diferentes personajes: la muerte de Joram, la muerte de Ocosías y la muerte de Jezabel. Entonces vamos en primer lugar a ver ahí la misión que tenía Jehú. Y dice la escritura, ahí en el capítulo 9, versículo 1: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramón de Galaad. Cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, échala a huir y no esperes. Bueno, antes de seguir y que Dios nos hable, vamos a hablar con Él para que realmente pueda llegar a nuestro corazón. Padre, te damos gracias en esta mañana por el tiempo que podemos tomar hablando de tu palabra, y te rogamos de una forma especial que tú abras a nuestro corazón, que tú puedas quitar de nuestra mente, de nuestros oídos, cualquier situación que pueda distraernos. Señor, sabemos que tal vez tocaremos algunos aspectos que puedan incomodar nuestra vida, porque han sido situaciones o pecados que hemos permitido que estén en nosotros durante mucho tiempo. Pero yo te ruego que tú abras a nuestro corazón, hables a nuestro corazón, que abras nuestro entendimiento y también nos lleves a una reflexión, para tomar decisiones importantes y realmente poder exaltar tu nombre y engrandecer tu persona a través de nuestra vida. Gracias, Señor, te damos en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces vemos ahí la misión de Jehú. Eliseo toma ahí a uno de los hijos de los profetas y dice: esta es la tarea que tienes que hacer. Yo voy a sacar a Joram como rey de ahí de la región del norte, lo voy a quitar porque ya hay una profecía desde Elías que vamos a sacar todos aquellos que son, ¿verdad?, personas o descendientes de Acán, y toda su casa será borrada. Y entonces, ¿sabes qué? Pasa ahí y Dios me ha mostrado, me ha dicho que Jehú será la persona que cumpla con esta tarea. Y entonces ahí vamos a la siguiente diapositiva y dice: viene el hijo de los profetas, llega hasta Ramón de Galaad, y ahí se acerca hacia donde están los príncipes, ¿verdad? Los
militares, los jefes militares, se acerca a él y le dice: vengo a hablar con el príncipe. Dice Jehú: ¿con cuál de todos? Dice: contigo. ¿Puedes venir conmigo a otro lugar? Y entonces Jehú sale, se va a la siguiente habitación y ahí le unge con aceite. Dice el versículo 7: herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos, los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel, y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón, así al siervo como al libre en Israel. Y yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, como la casa de Basa, hijo de Ahías, y a Jezabel la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien le sepulte. Enseguida abrió la puerta y echó a huir. Ahora fíjate bien, acá Dios le está dando la misión y le da el propósito, le muestra la razón por la cual Él va a enviarle esta misión. Dice: yo te voy a pedir que hieras acá a la casa de Acab tu señor, que mates a Joram, ¿verdad? Porque dice: yo pondré la casa de Acab como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Basa, hijo de Ahías. ¿Se acuerdan que ellos, en el capítulo 3, Joram fue un hombre que estableció ahí las figuras, ¿sí?, de oro, y que cambió el corazón del pueblo de Israel, que iba a adorar hacia Jerusalén, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y entonces él en el camino puso los becerros para que la gente llegara ahí y adorara a Dios. Era una persona, Jeroboam, era una persona que se dejaba guiar por sus sentimientos, se dejaba guiar por lo que su corazón le indicaba y no tanto por lo que Dios le estaba enseñando, y entonces desvió el corazón del pueblo. Y dice la escritura que Dios barrió, literalmente es lo que está diciendo, barrió la casa de Jeroboam y barrió la casa también de Basa, hijo de Ahías. Ahora es interesante ver cómo Dios también en este capítulo quiere barrer, quiere limpiar, quiere quitar todas aquellas cosas que están contaminando tanto al pueblo de Israel, que de alguna manera también ha llegado a contaminar hasta el pueblo de Judá, al reino de Judá, y Dios quiere hacer esa limpieza. Entonces vamos a avanzar y vamos a ver entonces ahí algunas características acerca de la vida de Jehú. En primer lugar, vamos a ver cómo Jehú, su nombre es Jehová está con él. Y sabes, Dios había establecido en la vida de Jehú el hecho de que le iba a acompañar en la misión que le había otorgado. Y Dios iba a manifestar que era la voluntad de él, que Jehú tuviera esta misión y que cumpliera con cada una de las cosas que le había pedido. Vamos a avanzar ahí. Me equivoqué. Desde abajo. Ahora sí. En primer lugar, vamos a ver en el versículo 6, capítulo 9, versículo 6, vamos a ver ahí cómo él es ungido. Dice el versículo 6: y él se levantó y entró en la casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel, yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Y una de las manifestaciones en las cuales Dios confirmaba el reino en una persona era a través de ser ungido por uno de sus siervos. ¿Y se acuerdan cuando David fue ungido como rey? ¿Sí? ¿Quién lo ungió? Samuel, ¿verdad? Pero antes Samuel había ungido a Saúl como rey. Y aún siendo el rey Saúl, Dios vio que el corazón de Saúl no era de acuerdo al corazón de Dios, y entonces Dios buscó un hombre de acuerdo a su corazón y encontró ahí ese joven pastor de ovejas, y entonces ahí envió al profeta y le dijo: úngele, lleva el aceite y úngelo. La unción era esa, digamos, reafirmación de la autoridad de Dios hacia esa persona como el rey de Israel.
Recordamos que en ese momento había, ya no estaba existiendo una teocracia, o sea, ya no, Dios no era el que reinaba, sino ahora había colocado ahí a un monarca, para que ese monarca pudiera guiar al pueblo de Israel y entonces hacer su voluntad. Vamos a avanzar entonces y vemos ahí primero que él es ungido como el rey de Israel y ya tenía toda la autoridad de parte de Dios para poder cumplir y ejercer como rey. En segundo lugar, vamos a ver que él es apoyado por el ejército. ¿Se acuerdan que era el capitán ahí, el que estaba al frente del ejército? Y entonces este hombre, estando allí, vamos a ver el versículo 13, dice: entonces cada uno, bueno, vamos a ver desde el 11. Después salió Jehú a los siervos de su señor y le dijeron: ¿hay paz? ¿Para qué vino a ti aquel loco? Bueno, algunos consideran que los que servimos a Dios estamos medio locos, ¿verdad? Pero bueno, algo de razón tiene, ¿no, Vladi? Sí, ¿verdad? Okay. Dice, y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Y ellos dijeron: mentira, decláranos ahora. Y él le dijo: así y así me habló diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. ¿Sabes? De alguna manera acá Dios, a través de que el ejército le apoye, está confirmando, reconfirmando lo que había sucedido, que ahora era el rey de Israel. Dice que ahí colocaron sus capas, esa es la idea, que se sacaron sus capas, las colocaron debajo de los pies de Jehú y dijeron: él es el nuevo rey, ¿verdad? Vive el rey, ¿no? Ahora él es el rey, vive el rey Jehú. Y ahí entonces dan el respaldo a Jehú para cumplir el propósito que tenía Dios a través de su vida. Y vamos a ir a ver ahora algunas características de la personalidad de Jehú. ¿Cómo era su carácter? ¿Cuáles eran aquellas cualidades que él tenía dentro del carácter, de su carácter? Vamos a ver los versículos 14. Dice: y así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, contra Joram. Estaba Joram guardando a Ramón de Galaad con todo Israel por causa de Hazael, rey de Siria. Pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo: si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar nuevas a Jezreel. Versículo 16. Entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo, y también estaba Josías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y ahí podemos ver un hombre que estaba determinado a cumplir el propósito de Dios. No dijo: bueno, mañana voy. No dijo como Jonás, ¿verdad? Oye, mira, lo que pasa es que yo conozco a Joram desde que era chiquito. Tal vez ni siquiera había nacido Joram, porque él fue capitán en el ejército de su padre, desde acá. Y tal vez podría haber dicho: ¿sabes qué? Dios, yo no puedo ir, porque mis sentimientos me hacen sentir mal, porque yo lo conozco desde chiquito. ¿Sabes? Él sabía que Dios había confirmado lo que le había mencionado. Le había dado la autoridad y ahora tenía que cumplir con el propósito de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que adoptar también en nuestra vida, que permitir a Dios que Él vaya trabajando en nosotros, es la determinación. Muchas veces nosotros somos personas que vacilamos en las cosas que hacemos, que nos cuesta trabajo tener una determinación hacia las tareas que Dios nos ha encomendado. A veces qué difícil es amar a quien no te ama, ¿no? A veces qué complicado es amar a aquella persona que tal vez no, te ha hecho un mal. Pero viene la determinación a hacer el bien, a cumplir con el propósito y la tarea de Dios. Qué difícil es salir a compartir el evangelio, ¿verdad? Pero hay que tener determinación para hacerlo.
Qué difícil es tal vez sentarnos para abrir la palabra de Dios y leer 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 10 capítulos. Es difícil, pero Dios necesita de nuestra vida determinación. Y este hombre fue así, fue determinado a lo que tenía que hacer. Y ahí también podemos ver, mencionábamos hace rato la vida de Jonás. Él estaba determinado a huir de la voluntad de Dios. No estaba determinado a hacer la voluntad de Dios. Y tal vez estamos batallando todavía en nuestro corazón, queriendo huir de la voluntad de Dios, con una determinación de no hacer y obedecer y escuchar lo que Dios quiere en nuestra vida. Pero en segundo lugar, vemos no solamente que él era un hombre con determinación, sino también era un hombre convincente. ¿Sabes? Cuando nosotros desarrollamos determinación en nuestra vida, comenzamos a ser convincentes con las personas que están a nuestro lado. Entonces, una persona determinada no la detienes, sigue adelante. Y por ahí no le seguirán en algún momento, por ahí no irán con él, pero en un momento se unirán. Fíjate bien, a él lo conocían todos en el ejército. Vamos a ver el versículo 17. Ya venía, ¿se acuerdan que estaba por acá Ramón de Galaad y por acá estaba Jezreel, ¿verdad? Entonces ya venía cabalgando de acá y de repente el atalaya, dice el versículo 17, que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Fue pues el jinete a reconocerlos y dijo el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú le dijo: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. El atalaya dio luego aviso diciendo: el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. Y entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo: el rey dice así: ¿hay paz? Y Jehú respondió: ¿qué tienes tú que ver con la paz? Vuélvete conmigo. Versículo 20. Y el atalaya volvió a decir: también este llegó a ellos y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi. Ahora, dice ahí: vuelve conmigo. Dice: ¿qué tienes que ver tú con la paz? Yo no vengo en paz, ¿no? Es en otras palabras. Así que, de una vez, o te unes conmigo, o te va como en feria, ¿no? Y entonces es convincente. Y los que fueron como mensajeros, 2, se unieron aún al ejército de Jehú. Ahora, muchas veces pasa así, ¿no? Encontramos personas que tal vez tienen que hacer su tarea o tal vez están sin cierta convicción en su vida. ¿Sabes? Dios quiere también utilizar tu vida a través de una determinación, de que puedan comenzar a unirse al ejército y para que puedan también cumplir con el propósito y la tarea que Dios nos ha encomendado. Y a veces es difícil, ¿eh? Y a veces uno tiene que estar batallando en un montón de aspectos. Y quiero decirles algo, hermanos, sinceramente a veces uno se siente solo en la obra, ¿no? A veces uno siente que está trabajando solo, pero cuando te comienzas a mirar alrededor, dices: no estoy solo. Hay mucha gente que está alrededor nuestro y que tal vez sin palabras, tu vida con determinación ha logrado que tu vida sea convincente para seguir al Señor y su propósito. A veces yo he dicho: híjole, me siento solo en el ministerio, ¿no?, de palabra de Dios. Pero después me quedo pensando y digo: no estoy solo. Dios nos ha permitido que muchas personas se vayan uniendo con nosotros, ¿no? Y tal vez, bueno, por un tiempo y de diferentes maneras podremos seguir colaborando, pero ya viene cabalgando desde Argentina Enrique. Ahora Dani nos está ayudando con algunas cosas. Otros muchachos nos ayudan con los diseños para hacer las actividades, y comienzo a mirar y otros nos ayudan con alabanza y digo: no voy solo. A veces sí me siento solo, pero porque estoy viendo mi propio corazón. Vengo los sábados a la mañana y veo a los hermanos sirviendo, veo a Raúl,
veo a los hermanos ahí Cortés, vemos cómo recuerdo lo que hicimos con los niños ahí en la plaza y digo, Señor, no estoy solo. Gracias a Dios por esos programas ahora que tenemos de alimentos olímpicos, no estoy solo. Otros están uniéndose poco a poco. Y yo creo que también el hermano Miguel, y hemos hablado con Gladys también, a veces nos sentimos solos. Pero nos gustaría que más personas se unieran al ejército para lograr la tarea que Dios nos ha encomendado hacer. Hay que seguir, dice, vuélvete conmigo. Y la idea es como el arrepentimiento, dar una vuelta de 180 grados, ¿no? Decir, vuélvete conmigo. O sea, vas hacia este camino, ahora date la vuelta y vamos para allá. Arrepiéntete, esa es la idea, ¿no? Del arrepentimiento. Es decir, tú ibas para allá, ahora da la vuelta para acá. Pero no solamente él era un hombre con determinación, no solamente eso lo llevó a ser convincente, sino él era un hombre impetuoso. Miren el versículo 20, el final del versículo 20. Dice, porque viene impetuosamente. Estuve viendo varias versiones de la Biblia y esta es la más elegante, ¿no? Porque la versión de Dios habla hoy, dice, viene como un loco. Dice, viene conduciendo su carro como un loco. No ande pellizcando a su esposo, ¿verdad? Como cuando viene el domingo para la iglesia. Yo, qué bueno que tengo a mi esposa, ¿no? Que no me puede pellizcar. Pero ¿sabes qué? Él era un hombre impetuoso. Y dice, lo describe ahí, la idea de esta palabra impetuosa, busqué, y hay dos palabras en la Biblia para impetuoso, y los dos están relacionados a locura. O sea, estaba loco, pero no un loco de un problema cerebral, sino que tenía tantos deseos de cumplir lo que tenía que hacer, que desbordaba y parecía un loco. Ahora, él venía con tanta determinación a cumplir su propósito, que venía rapidísimo para cumplir la tarea que Dios le había encomendado. Dice, venía manejando como un loco. Dice en otras versiones, porque seguramente es Jehú, porque viene manejando como un loco su carro. Ahora, voy a repetir, qué importante es que también nosotros podamos estar locos para Dios. Hay personas que yo conozco que están bien locas, o sea, pero te digo en el buen sentido de la palabra. Y si somos locos, decía el apóstol Pablo, seamos locos para Cristo. O sea, delante de los demás estamos locos por lo que compartimos, por las cosas que vivimos, por las decisiones que tomamos. Está bien, para otros somos locos, porque la sabiduría de Dios para este mundo, dice la Escritura, que es locura. Entonces, si yo voy a ser un loco, voy a ser un loco para Dios. Hermano, no tenga miedo de hacer cosas locas para Dios. Obviamente no haga cosas locas donde ponga en riesgo la vida de su familia, su propia vida o la vida de los demás, ¿verdad? Estamos hablando de atrevernos a hacer lo que no nos hemos atrevido a hacer nunca. Y que tal vez para tu familia, para tus amigos, para el mundo en general, le parece una locura. Dios busca personas que sean impetuosos. Y yo tengo, ustedes conocieron muchos a Adrián Ferrari, ¿no? Es un loco. Ya ves, él está enfermo de SIDA. Y él me decía, yo siempre nos sentamos o nos citábamos a orar las mañanas a las 5 de la mañana en el Instituto Bíblico y decía, Señor, yo quiero ser un loco para ti. Porque a los adictos, o en Argentina les dicen locos, ay, anda el loco, ¿no? Y ahí él decía, en su cuarto, y yo iba a su cuarto y ahí orábamos. Y yo iba al cuarto de los locos. Y ahí Andrea decía, Señor, yo quiero llevar tu evangelio a todas partes donde yo lo pueda llevar. Quisiera ir a todos lados del mundo. Me encanta ver ahí cómo comparte. Y estuvo en Australia, ha estado en Paraguay, ha estado en Europa, ha estado en toda América, en Centroamérica, en Estados Unidos. Es un loco. Ese loco se casó enfermo, y ese loco tiene una hija y no está enferma ni su esposa ni su hija. O sea,
Dios es así. Dios busca personas que tengan el ímpetu para servir, que tengan ese deseo de hacer la voluntad de Dios, determinados, convincentes, impetuosos. Pero por último, vamos a ver, capítulo 10, nos vamos a adelantar a la semana que viene, solamente prometo que voy a tocar ese versículo, pero dice así: sabed ahora que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra, y que Jehová ha hecho... 10:16, perdón, leí el 10. Dice así: y le dijo, ven conmigo, y verás mi celo por Jehová. Dice, lo pusieron pues en su carro. Le dijo a Jonadab, ¿no? Y lo invitó a que suba a su carro y le dijo, Jonadab, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Ahora, cuando habla de celo, no está hablando de ese celo que tal vez una mujer tiene por un hombre, o un hombre tiene por una mujer, porque puede haber alguna situación que ponga en riesgo su cariño, su amor, y dice, no, este es mi hombre, ¿no? y entra en un arranque de celo. No es un celo de esos a lo que se refiere la palabra que él tenía celo por Jehová, sino que él tenía un profundo amor por Dios, y que él no iba a dejar que nadie ni nada desviara ese amor que tenía por Dios. ¿Y sabe qué interesante es que nosotros también podamos ser hombres y mujeres con un celo por la cosa de Dios? Que cuando estamos viendo que Dios está siendo pisoteado, venga ese fuego en nuestro corazón y decir, yo no te puedo dejar que pisotees el nombre de Dios. Yo no te puedo dejar que maldigas el nombre de Dios. Tenía un celo por Jehová. Ahora, tengo una pregunta. ¿Comprometes tu vida delante de Dios por no quedar mal con los demás? Eso no es tener celo por Dios. Eso no es tener amor por la persona de Dios. ¿Eres de una forma aquí y de otra forma afuera? ¿Muestras tu celo por el Señor en todo lugar? ¿Eres una persona con determinación que va arrastrando a los demás con un carácter convincente del lugar y del propósito que Dios tiene por tu vida? ¿Eres alguien impetuoso, loco por Dios? Ese era Jehú. Y ahora vamos ya a ver entonces cómo él va a cumplir la tarea que Dios le encomendó. Y ahí viene la etapa más sangrienta entonces que encontramos en la Escritura. Pero ya vamos entendiendo el contexto, ¿sí?, de lo que se mencionaba. Dice ahí, en cuanto a la misión de Jehú, Dios busca hombres y mujeres que tengan celo por su persona, por su palabra y por su propósito. ¿Cómo es su celo hacia las cosas de Dios? Su persona, su palabra y su propósito. Dice así la Escritura, en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, que celoso de buenas obras. ¿Qué hizo Dios? Dios pagó, nos compró, y dice aquí, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, ese es el deseo de Dios para su pueblo, que Él pueda hacer que su pueblo sea un pueblo celoso de buenas obras. Ahora, ¿cuál es nuestra reacción hacia el pecado? Tal vez tenemos que comenzar desde nuestra propia vida, porque hemos estado consintiendo pecados en nosotros mismos, ¿no? Porque los vamos guardando ahí, vamos permitiendo que se alberguen en nuestra vida, y les vamos haciendo ahí, tal vez como en las prisiones, ¿no? Ahí la gente que tiene muchos años y que tal vez tiene influencia, viven en la cárcel, pero viven con mucha comodidad, ¿no?
Y tal vez nosotros estamos ampliando cada vez más su alcoba a nuestro pecado. Y vamos permitiendo que se sienta más cómodo, que tenga televisión de alta definición, ¿verdad? Que ahora ya no van a funcionar las viejitas, ¿verdad? Solo de alta definición. Y las televisiones, estoy hablando, ¿verdad? Y vamos ampliándole ahí, le ponemos clima a nuestro pecado y le ponemos tal vez un servivar y vamos a que nuestro pecado se sienta cómodo ahí. No es lo que Dios quiere. Dios dice que que Él quiere purificar para sí un pueblo propio, que solo sea de Él. Dios no quiere compartir ni su gloria ni su pueblo con nadie. Dios lo quiere para sí. Ahora, pero no lo quiere para un fin egoísta. Dios lo quiere para darnos todo lo que necesitamos. A veces pensamos que fuera de las cosas de Dios está lo mejor, pero la palabra de Dios nos enseña, dice el libro de Isaías, que así como la tierra es grande, dice, los cielos son más grandes. Dice, mis pensamientos son más grandes que vuestros pensamientos. ¿Y sabes qué está diciendo ahí? Que lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Y a veces nosotros nos aferramos a lo que queremos, a lo que nosotros deseamos con todo nuestro corazón, y no sabemos que Dios tiene algo muchísimo más grande. Ahora, yo tengo una capacidad limitada, mis pensamientos, mis emociones, yo estoy limitado en todos los aspectos. Puedo querer cosas lindas, hermosas, bonitas, buenas que sean para mí, todo eso. Pero ¿sabes qué? Lo que Dios tiene es más grande. Y tal vez yo no puedo entender que lo que Dios tiene para mí es muchísimo más grande. Y yo les he dicho varias veces, tal vez yo pensaba antes que traer dinero en mi cartera, tener un carro, tener amigos y tener ahí una novia, eso me iba a ayudar a disfrutar toda la vida. Y después me di cuenta qué tan bajo era eso. Y ahora puedo decir, yo no me imaginé todo lo que Dios me iba a dar. Y tal vez yo no tengo una riqueza material en este mundo, pero tengo una gran satisfacción en mi vida y sé que Dios está trabajando en mí para que pueda tener una riqueza en el cielo. ¿Y sabe qué? Hoy no necesito tener dinero en mi cartera para disfrutar de la vida. Hoy no necesito tener una mujer y otra mujer y otra mujer para disfrutar de la vida. No necesito tener el auto último modelo para disfrutar de la vida. ¿Saben? Hoy necesito vida para disfrutar todo lo que Dios me ha dado. Una mujer que le ama, que es temerosa de Él, hijos que están creciendo, que se equivocan, pero que le echan ganas y que quieren seguir adelante. Y le vuelvo a decir, tengo todo lo que yo puedo imaginarme, hasta más. Y yo tal vez no tengo el tiempo para contarle todo lo que Dios me ha permitido vivir. Pero lo que Dios tiene, eso sí es una realidad, es mucho más grande de lo que yo puedo esperar. Vamos a avanzar. Dice ahí, vamos entonces a ver la muerte de Joram. El nombre de Joram, ya lo habíamos mencionado en el capítulo 3, es el nombre de Jehová es exaltado. Jehová es exaltado. Y esta historia la encontramos en el versículo 22 y dice así: cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿hay paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías? Entonces Joram volvió las riendas y huyó y dijo a Ocosías, traición, Ocosías. Pero Jehú empezó su arco e hirió a Joram entre las espaldas, y la saeta salió por su corazón, y él cayó en su carro. Dijo luego Jehú a Bidkar su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabot de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos con la gente de Acab su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot, conforme a la palabra
de Jehová. Qué interesante, ¿no? Qué duro. Encontramos ahí cómo este hombre, Joram, viene al encuentro de Jehú, porque le dice la atalaya: pues ya no viene ni uno, ni el segundo que mandamos, pero me parece que es Jehú. Y entonces ahí empieza a haber una sensación en el corazón de Joram y sale con su caballo. Y seguramente atrás salió Ocosías, porque dice ahí, menciona a Ocosías. Y ya que llega cerca de la presencia de Jehú, y ve a Jehú que viene impetuosamente como loco, pues cualquiera dice: ¿vienes en paz? Yo creo que ya no tendría que haberle preguntado, ya lo veía determinado. Dice: ¿vienes en paz? Ya me imagino al esposo que entra bien enojado a su casa y la esposa dice: ¿está todo bien? Y entonces le dice Jehú: ¿qué va a estar todo bien? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y su hechicería, ¿cuál paz va a haber? Y entonces se confirma en el corazón de Joram lo que venía a hacer Jehú. Y dice que da vuelta al caballo, a las riendas, y empieza a gritar a Ocosías: traición, Ocosías, traición. Y ahí entonces Jehú le manda una flecha y le atraviesa el corazón. Entra por la espalda y atraviesa su corazón. Ahora, interesante porque él cae ahí cerca de la heredad de Nabot. ¿Se acuerdan qué pasó con Nabot? ¿Sí? Acá, para los que no saben la historia, acá el rey de Israel, padre de Joram, un día salió ahí y miró y vio una parcela, ¿no? Y dijo: yo quiero esa parcela. Y el dueño de esa parcela se llamaba Nabot. Y entonces él dijo: yo quiero esa parcela, y le fue a ofrecer a Nabot comprarle la parcela. Y Nabot dijo: no, yo no te la doy, es mi herencia y yo no la voy a compartir con nadie. Y entonces, gracias a la intervención de su mujer, Jezabel, Acab terminó matando a Nabot y a toda su familia. Y entonces, a través del profeta, Dios dijo que también en esa heredad se derramaría la sangre de Acab y la sangre de sus hijos. ¿Se acuerdan cómo murió Acab? También de un flechazo, ¿no? Pero ¿se acuerdan que lo tiraron así como al azar? Pero Dios le dio dirección a la flecha y entró entre las cavidades de la armadura y murió. Y mandaron lavar el carro. ¿Y su sangre dónde fue derramada? En la heredad de Nabot. Quedó en su carro, ¿se acuerdan? Y siguió ahí el caballo. Y cuando lo lavaron, lo lavaron en la heredad de Nabot y su sangre fue derramada. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso también será. No siempre sucede, ¿verdad? Que todo lo que haces se te devuelve, ¿no? Ese es un dicho más popular, ¿no? Sí. Todo lo que hagas se te devuelve. Bueno, aquí fue una realidad, pero fue porque Dios permitió, Dios ya había dicho que así sería, ¿no? Todo ahí finalmente termina igual. Y aquí comienza esta historia sangrienta. Pues no solamente aquí mata a Joram. Vamos a ver lo que significa, Joram. ¿Qué representa Joram? Ahí está tal vez una pequeña imagen que ilustra un poquito, ¿no? Dice: Joram representa una vida de reemplazo de Dios por la idolatría. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere exterminar de nuestra vida? La idolatría. ¿Se acuerdan? Él estableció becerros. Él ya no adoró a Baal, pero estableció los becerros. No solamente eso, sino que él se quejó de Dios por las consecuencias de sus acciones fuera de la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos que iba junto con el rey de Josafat y con el rey de Edom para luchar contra los de Moab? Y entonces se quedaron sin agua y sin comida en el desierto. Y entonces ¿qué dijo? Pues ¿para qué nos juntó Dios a estos tres reyes? ¿Para hacernos morir aquí? Y se quejó y se puso mal contra Dios. Pero él había tomado esa decisión.
y era la consecuencia de sus malas decisiones delante de Dios. Y entonces el profeta le dice, pues entonces ve con los dioses, con los Baales, ve y dile a Baal, ve y dile a los dioses de tus padres que te digan lo que debes hacer. Y él dice, no, porque no hay Dios como Jehová que sepa lo que se debe de hacer, ¿no? Reconoció la impotencia de Baal, pero a su vez reconoció la grandeza de Dios, pero no doblegó su corazón. Entonces él representa la queja. ¿Y cuántas veces nosotros nos llegamos a quejar delante de Dios? Porque recibimos consecuencias de nuestras malas decisiones y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me sucede esto? Dios tiene la culpa. Y a veces hay personas que se enojan con Dios y se quejan con Dios, pero son consecuencias de sus malas decisiones. Dios tampoco quería que nos suceda algo malo en la vida. Dios no desea que nos pasen cosas malas. Dios las permite como consecuencia de nuestras decisiones equivocadas. Pero el corazón de Joram estaba ahí negado a la voluntad de Dios y aún se quejaba de la voluntad de Dios. Después dice ahí, es una representación de una vida de vanidad. Es una representación de actuar en base a su propio corazón. ¿Sabes? Una vida de vanidad. ¿Se acuerdan por qué fue a pelear con los moabitas? Porque dejaron de pagarle el impuesto. Y entonces se enojó y dijo, ¿cómo a mí me van a dejar de pagar el impuesto? Hoy hay muchas vanidades que están afectando nuestra vida, ¿no? Cosas que tal vez nos quieren hacer sentir poderosos, importantes, tal vez aspectos materiales, el tener mucho dinero, muchas posesiones materiales. Tal vez eso representa a Joram. Y Dios quiere que barramos con esas cosas en nuestra vida. Y tal vez va a tener que enviar un Jehú a tu vida para que tú puedas sacar esas cosas. Ahora, Jehú de alguna manera viene siendo la persona de Cristo, ¿no? Que Él quiere limpiar todas aquellas cosas que están mal en tu vida, que te quiere guiar hacia hacer la voluntad de Dios. Dice ahí la Escritura, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Estas cosas, todo este conjunto de cosas son insensatez. Es lo que está representado, la insensatez. Dios no desea que seamos insensatos y desea que barramos todas esas cosas de nuestra vida. Pero ahora vamos a la muerte de Ocosías. El nombre de este rey era Jehová ha sostenido. Ocosías era rey en el reino del sur. ¿Sí? Era rey en el reino del sur. ¿Se acuerdan que estaba el reino del norte, donde estaba Samaria como capital? El reino del sur, que es Judá, y Jerusalén como capital. Ocosías era el rey. Ninguno de los reyes del norte hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, pero muchos de los reyes del sur hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Todavía las dos tribus que estaban en el sur tenían temor de Dios, buscaban a Dios de un corazón sincero. Sin embargo, Ocosías fue un instrumento para que el pueblo de Dios desviara su corazón. Dice ahí el versículo 27, viendo esto Ocosías huyó por el camino, viendo que mataron a Joram, huyó por el camino de la casa del huerto, y lo siguió Jehú diciendo, herid también a este en el carro, y le hirieron a la subida de Gur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Él volvía estaba en esta zona y huyó un poquito más adelante. Ahí les mostré, había 3 flechas, ¿se acuerdan? Aquí y otra pegadita. Esa era la flecha, ese era el lugar hacia donde él murió. Huyó, se fue. ¿Lo vas a poner? Ahí está. Aquí está el valle de Megiddo. De aquí, de Jezreel, huyó hacia esta zona. Y ahí fue muerto.
Ocosías. Ahora, ¿quién era Ocosías? ¿Qué hacía Ocosías? Ocosías era hijo de Josafat. Josafat había sido un hombre temeroso de Dios. Pero hubo una situación que no hizo Josafat. Josafat se equivocó porque hizo alianza con Acab, pero tampoco quitó los lugares santos de Judá. Y eso trajo como consecuencia que su hijo Ocosías hiciera pacto, ¿verdad?, con Acab. Ahora, vamos a ver ahí, ahora sí. Dice ahí, Segunda de Crónicas 22:2, dice: cuando Ocosías comenzó a reinar, era de 42 años. En realidad tenía 22. Y reinó un año en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramón de Galaad, donde los sirios hirieron a Joram. Ahora quiero decirles algo. Atalía, esta mujer, la vamos a ver en el capítulo 11, otra fichita, ¿verdad? Esta mujer era hija, no de, porque dice ahí, hija de Omri. Omri era el padre ¿de quién? De Acab. En realidad ella era nieta de Omri, era hija de Acab y de Jezabel. O sea, la madre, el abuelo de Ocosías fue Acab. Por eso él hizo lo malo ante los ojos de Dios en el reino del sur. ¿Se dan cuenta cómo cuando no hacemos las cosas bien y sacamos las cosas que están mal en nuestra vida, nuestros hijos van a ser los más dañados? Cuando nosotros permitimos que las cosas que están incorrectas, nuestra idolatría, y hablamos no de idolatría de imágenes, hablamos de idolatría de cosas que le quitan a Dios el primer lugar de nuestra vida, finalmente los más afectados serán nuestros hijos. Ahora, ¿qué representa Ocosías? Ocosías representa de alguna manera la influencia de la idolatría y la maldad. Si es necesario cortar con cualquier cosa que sea una influencia de idolatría y maldad para nuestra vida y su pueblo. Dice que él hizo lo malo, que él fue un instrumento de maldad para el reino del sur. El reino del sur iba bien, pero llegó Ocosías y se hizo todo mal. Él sí adoraba a Baal. Él sí dejó que se establecieran lugares de adoración para Baal en el reino del sur. Dice la Escritura: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y Dios desea barrer todo de nuestra vida lo que esté mal, todas aquellas cosas que desvíen nuestro corazón, todas aquellas cosas que sean relacionadas a la maldad. Dice: porque Dios desea un pueblo santo. Y no está hablando de ser santo como yo soy santo porque le van a santos. Está diciendo porque Dios en su carácter es santo. Ahora quiero decirle algo. ¿Ustedes creen que el cielo se gozó cuando se derramó la sangre de estos hombres? Por supuesto que no. ¿Ustedes creen que los ángeles de Dios cantaban de alegría cuando estos hombres morían? No. ¿Saben qué es lo que expresaban los ángeles de Dios cuando veían estas escenas en la tierra? Decían: santo, santo, santo. Nada inmundo. Dice: Dios es santo en su carácter, Dios es santo en su persona, Dios es santo. Y Dios no permite
que exista la idolatría, el pecado, la maldad. Pero vamos a lo más feo. Dice ahí, vamos a la muerte de Jezabel. Esta es la que encontré menos acá porque, híjole, ahora les explico algunas cosas. El nombre de Jezabel significa doncella. Ella era una princesa de Sidón, ¿sí? Acab quiso ser muy astuto y empezó a hacer alianza con los pueblos que estaban alrededor de él para protegerse. Y dentro de su quererse sentir protegido y de decir, bueno, ya la hice con esta chava porque así su papá el rey nos va a proteger, ¿sabes qué? Arruinó su vida. Se casó con Jezabel. Después vamos a hablar un poquito más acerca de Jezabel. Y se vino pues Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Ahora, interesante. En primer lugar, vamos a ver el carácter de Jezabel. Jezabel ya era abuela. No era una muchacha joven. Tal vez aquí puse una imagen así. Ya no se ve tan chiquita, ¿no? Pero ¿sabes qué? Jezabel dice ahí en el libro de Apocalipsis 2:20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Sabes? Jezabel representa la seducción y la sensualidad. ¿Por qué digo eso? Dice ahí que se pintó los ojos con antimonio. ¿Qué es el antimonio? No es una crema antiedad, no, es un mineral que se utiliza, ¿verdad?, para fijar colores, ¿sí? Bueno, tiene varias utilidades, también para fijar colores en los plásticos, etc. Pero dentro de uno de los usos que se le da es que es un mineral, un metal, ¿verdad? Entonces tiene un color medio blanco azulado, y también hay antimonio de color negro y color amarillo, ¿sí? La química, ¿verdad? Cierto, ok. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Las mujeres en ese tiempo se pintaban de forma natural, ¿sí? Ahora, no estoy queriendo decir que las mujeres que se pintan son unas pecadoras, ¿ok? Lo que está expresando acá, que ella se utilizó lo más sofisticado que había en ese tiempo y se colocó antimonio. O sea, se pintó los ojos, se arregló, y no para la foto del Face, sino que se pintó, y dice que ahí atavió su cabeza y se asomó a una ventana. ¿Sabes? La característica de esta mujer, ¿sabes?, es que ella utilizaba la sensualidad para lograr sus objetivos. Y quiero decirles que, hermanos, esta es una de las cosas que Dios quiere barrer de la vida, de nuestra vida: la sensualidad y la seducción. La palabra seducción se utiliza en el libro de Santiago, en el capítulo 1, cuando habla acerca de nuestra concupiscencia y describe la forma en la que trabaja nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice que el hombre no es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie, sino que de nuestra propia concupiscencia somos atraídos, dice ahí, y seducidos. ¿Qué significa la seducción? Es un engaño. Es la idea, ese versículo de Santiago, de cuando tú engañas a un pez y pones un anzuelo, lo tiras y vas ahí y viene el pez y ve ese anzuelo y dice: ¡wow! Un gusano, ¡qué rico! Ahora me lo voy a comer todo. Y va y ¡pum!, lo muerde y queda atrapado. ¿Sabes? Hoy en día la sensualidad, la seducción es lo que mueve este mundo. Y tal vez el principio que tenemos que tomar acá es de analizar nuestro corazón y ver si la actitud de nuestra vida no es seductora y sensual.
Ahora, no estoy diciendo que las hermanas no se arreglen, porque tampoco se trata de andar haciendo Halloween, ¿ok? Si no les van a andar dando dulces, ¿verdad? Entonces, llegan a una casa y le van a sacar su vuelta. No. Estamos diciendo que tenemos que encontrar un equilibrio. Decía un profesor mío en el Instituto Bíblico, decía que en la antigüedad, cuando las tribus salían a pelear, se pintaban la cara. Decía, así que cuando tu mujer se pinte, quiere guerra. Sí, decía. Entonces decía, guerra buena, ¿no? Ahora, ¿qué estamos hablando? Está diciendo acá que ella era una mujer sensual y quería lograr a través de la sensualidad un propósito. Y salió, fíjate bien, ya grande, abuela, salió y se puso en la terraza, en la ventana, y vino Jehú y se puso toda sexy, ¿no? Como para la foto del país. Hermanas, tengan cuidado. ¿Qué es lo que están queriendo reflejar en su Facebook? Vuelvo a decir, yo no estoy en contra del Facebook. Si se toma una foto y quiere salir guapa, tómasela con su esposo. No se la tome sola y se ponga toda así. ¿Qué va a pensar la gente que está seduciendo a alguien? Si usted se pone guapa, póngase para su esposo. Si quiere guerra, pues con su esposo. No con nadie más. ¿Sabe? La sensualidad es la perdición de este tiempo. Hoy todo radica en la sensualidad. Toda la publicidad apunta a lo sensual. Todo. La sensualidad despierta deseos engañosos de nuestra vida, deseos que no son correctos. Pablo le decía a Timoteo que la mujer no use, ¿se acuerdan? Peinados ostentosos, porque las mujeres se ponían adornos, hilos de oro en la cabeza y se cubrían así y salían todos vanidosos, ¿no? No, la sensualidad engaña y es un engaño. Dice, puedo perder lo que sea, ¿no? ¿Cómo es? Pero el glamour no se pierde, ¿no? Primero muerta que sencilla, etcétera. Es un engaño eso. O sea, se ve chistoso y hacemos chistes, pero finalmente es un engaño. Porque a través de la sensualidad y la seducción estás tratando de mostrar algo que no debes de ser como hija de Dios. Ahora, hermanos, tampoco se tomen fotos así con la camiseta pegadita y así como... Es lo mismo, es seducción, no quiere aparentar lo que no es. No es así. Y sabe, Dios terminó con la vida de Jezabel y tal vez esa es la forma más clara que Dios te quiere enseñar. O sea, tampoco estoy diciendo, hermana, póngase una falda así que se ande tropezando todo el tiempo. No, arréglese bien, pero no provoque a los demás. Algo que después usted no le pueda dar a los demás. Eso es de su esposo, nada más. Y ahí trabaja Dios y viene la muerte de esta mujer. Ahora vamos a ver cómo muere. Pero vemos que la característica de ella era la seducción y la sexualidad. Yo digo que hoy es un tiempo muy fuerte. Yo lo digo con mucho temor. Yo tengo una hija y yo veo cómo la sensualidad la llama. Todas nuestras hijas, yo sé que aún las personas grandes, Jezabel era una mujer grande, todos luchan porque la sensualidad es como un imán muy fuerte. Y yo le digo, mi hija, pues es mujer, es vanidosa y todo, pero a veces yo me doy cuenta cómo la sensualidad la quiere jalar. Y nosotros luchamos y hacemos así para que... Y ya me puedo poner, o ya ni nos avisa, ¿no? Se pone, ¿sabes qué? Regresa. Esa era cuando tenía 6 años, ahora ya tienes 11, ya no se te ve bien. Pero a veces hay mamás que le ponen a las niñas ropa de 3 cuando tienen 10, ¿verdad? Súper apretadas. Y después cuando son grandes,
Le dice, ay, no andes de loquilla. Pues si desde chiquita le enseñaste, entonces, ¿qué le diste después? Ahora, le vuelvo a repetir, esto es algo que estamos luchando en esta sociedad. Todo es sensual, todo apunta hacia eso. Entonces, tenemos que cuadrar nuestro corazón de eso. Siguiente. Ella era una mujer incitadora al mal. ¿Alguien que pueda leer, por favor, 1 Reyes, capítulo 21, versículo 25? 1 Reyes 21, 25. Por favor, ratito y ya estamos terminando. Ninguno fue como Acab, que se le dio para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo visitaba. Dice, ninguno fue tan malo como Acab. Dice, ¿por qué? Porque su mujer Jezabel, ¿qué? Lo incitaba. ¿Y sabe lo que está diciendo acá? En esta pregunta. ¿Se acuerdan quién fue Zimri? Zimri fue un rey que duró bien poquito, ¿verdad? Él también era un comandante del ejército, un capitán del ejército. ¿Y qué hizo? Se sublevó contra el rey y lo mató. Y después él quedó como rey. Y cuando la gente se enteró, vino contra él. ¿Y qué hizo? Quemó el palacio. Pero se le olvidó salirse. Se quedó adentro. Así que ella, de una forma incitadora, le dice a Jehú: ¿sucedió bien a Zimri que mató a su señor? Así como tú mataste a mi hijo, ¿tú crees que te va a ir bien? Pero ella salió de una forma seductora. ¿Y sabes qué está haciendo? Lo está incitando a pelear. Y entonces Jehú dice ahí que alzando entonces su rostro hacia la ventana, ahí vemos a Jehú, a Jezabel, toda sensual, con su foto para el Facebook, y dice: ¿quién está conmigo? ¿Y quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos. Y dice, y él les dijo: echadla abajo, y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y los caballos, y él la atropelló. Entonces lo estaba incitando a pelear, pero él no tenía que entrar a discutir con Jezabel. Su tarea no era esa. Su tarea era barrer con toda la casa de Acab. Su tarea no era entrar en la seducción de Jezabel. Su tarea era estar lejos de Jezabel. Y entonces dice: ¿quién está conmigo? Y le dijeron: yo. Tírenla, empújenla. Y cayó, y los caballos, dice que pasaron sobre Jezabel y destruyeron su cuerpo. Y entonces ahí Jehú dijo: bueno, cumplida la tarea, vamos a echarnos un asado. Y se fue a comer. Y ya que una vez había terminado de comer, dijo: ahora sí, vayan a buscar a Jezabel y llévenla a enterrar. Y dice así: pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, y los pies y las palmas de las manos. O sea, el cráneo está hablando acá. Dice: y volvieron y se lo dijeron, y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Qué había sucedido? Los perros habían comido la carne de Jezabel. Los perros no eran en ese tiempo como son ahora. Los perros eran un animal de rapiña. Hoy son domésticos, antes eran un animal de rapiña. ¿Y sabe qué hicieron? Se comieron a Jezabel. Por eso digo, qué feo. Yo creo que a nadie le gustaría morir de esa manera. Y finalmente dice ahí: y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir: esta es Jezabel. Entonces, Dios desea quitar aquellas cosas que están de acuerdo a la idolatría en nuestro corazón. Dios desea quitar todo lo que sea malo delante de nosotros, que nos incita a hacer lo malo. Dios quiere sacar la sensualidad de su pueblo. Dios quiere sacar esa actitud de seducción de su pueblo. Dios quiere sacar ese espíritu de incitación, de yo te provoco, ¿verdad? Yo te provoco. Tú me dices algo y yo te contesto para provocarte. Eso es lo que era Jezabel. Dios desea sacar eso.
Y ya para terminar, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también será. Dice, no nos cansemos, Gálatas 6:9, pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cómo voy a hacerle bien a los demás? Comenzando con barrer de mi vida aquellas cosas que están mal. Comenzando con barrer de mi vida la idolatría. Comenzando con barrer de mi vida aquellas cosas que me incitan a hacer el mal. Comenzando a barrer de mi vida la sensualidad. Comenzando a barrer de mi vida la seducción. Comenzando a barrer a mi vida y sacando todo de mi vida con respecto a lo que es la incitación. Dios desea que seamos de bendición. ¿Qué vas a hacer? Medita en tu corazón si hay cosas que pueden estar siendo una incitación hacia el mal. Que Dios no desea que estén. Dice que Dios desea barrer todo. Vamos a ver. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo que podemos compartir juntos. Y te rogamos que tú nos lleves a tomar las mejores decisiones en nuestra vida, de vivir una vida en santidad para ti. Y que, Señor, mientras hay oportunidad, hagamos el bien. Antes de que tú vengas a buscarnos, dice la Escritura que mayormente a los de la familia. Padre, te pedimos que nos ayudes a analizar nuestro corazón y a tomar las decisiones necesarias y sacar de nuestra vida las cosas que no deben estar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.